Ragazzi, miren esta maravilla. Obtener una salsa así súper sedosa es súper fácil. Y lo mejor de todo esto es que no he utilizado ni siquiera una gota de mantequilla o de crema de leche. Todo se hace de manera súper natural. Y es súper fácil. Todo empieza dándole justo tiempo y justo cuidado a nuestras almejas. Así que vamos a empezar, que le explico todo. Para disfrutar al máximo de este plato, la primera cosa que tenemos que hacer es depurar bien las almejas. Queremos estar seguros que no tengan en su interior ni siquiera un granito de arroz. Empiezo enjuagando las almejas bajo el grifo. Después la coloco en un recipiente con agua fría y sal. La proporción que yo utilizo es de 35 gramos por cada litro de agua. Esta proporción es muy importante porque queremos simular lo más posible el entorno marino. De esta manera las almejas creen de estar en su entorno natural. Empiezan a filtrar agua y van a perder toda la arena. En los días más cálidos yo le agrego también unos cubitos de hielo. Tapamos y guardamos el recipiente en el refrigerador durante 3 horas. Cada 3 horas yo voy cambiando el agua, haciendo siempre la misma proporción de agua y sal. De esta manera las almejas siempre están en un ambiente limpio. El proceso de purificación será más eficiente. Una vez pasado el tiempo, vamos a controlar una a una nuestras almejas. Tienen que estar enteras y sobre todo cerradas. Si en cambio encuentras algunas que están abiertas, ¿qué haces? La pones encima de la encimera. Le das un golpecito y si se cierra, todo bien, significa que todavía está viva, la puedes utilizar. Si en cambio tocándola ves que se sigue quedando abierta, es mejor que la botes. Con los frutos del mar es mejor tener el máximo del cuidado. Listo, pasamos a calentar el aceite. En una sartén amplia vamos a poner un buen chorro de aceite extra virgen de oliva, el ajo partido en 2 y los tallos del perejil. Los tallos del perejil tienen un sabor extraordinario. Tienen mucho más aroma en comparación a las hojas, así que sería de verdad una lástima botarlos. En cambio, si nosotros lo ponemos aquí, junto con el aceite y el ajo, prendemos el fuego y lo dejamos calentar a un fuego bajo por un ratito, es decir, unos 3-4 minutos, van a soltar todo su aroma dentro del aceite. Y esto después te lo encuentras en el plato, y es una maravilla. Y cuando la cocina empieza a oler todo delicioso, le vamos a echar las almejas. Un vaso de vino blanco y a tapar. Y ahora dejamos que el vapor haga su magia y vamos a ver que las almejas una a una se van a abrir. No todas las almejas se abrirán al mismo tiempo. Hay algunas que se abren antes y otras que se demoran más tiempo. Pero no porque algunas se demoran más, todas las demás tienen que esperar. Así que yo le recomiendo de ir sacando poco a poco todas las almejas que se están abriendo. Eso es muy importante porque sacándolas paramos la cocción. De esta manera no se van a poner chiclosas, ni duras o secas. Como ves, ahora han quedado solo 4. Estas 4 vamos a esperar un poco de tiempo a ver si es que se abren. Mira, por ejemplo, esta se abre ahora. Y la sacamos. Si en cambio vemos que no se abren después de unos 5-6 minutos, 8 minutos máximo, la sacamos y la botamos. ¿Sabes por qué? Porque la mayoría de los casos son almejas que son enfermas, que no están bien, o muchas veces están simplemente vacías y llenas de arena. Entonces, por una singular almeja, arriesgar todo el resultado del plato sería de verdad una lástima. Yo por testarudo muchas veces he intentado abrirla. Me encontré arenas, almejas muertas, mal olorosas. Así que de verdad, por una sencilla almeja, no le recomiendo de arriesgarte tanto. Perfecto. Han abierto todo, milagro. Normalmente siempre pasa que algunas se quedan cerradas, esta vez no. Fantástico. Yo le quería enseñar el caso de las almejas que no se abren, no fue posible. Mejor así. Ahora dejamos un poquito reducir el volumen de este líquido maravilloso, de manera también que siga cocinando el ajo y también las ramitas de perejil. De ahí tomamos un colador a malla fina. Puedes utilizar también una red si prefieres o un tejido, una simple camiseta de algodón. Y pasamos a colar esta maravilla. Esta prácticamente es un caldo de almeja súper sabroso que vamos a necesitar después para saborear los espagueti.
pero hay siempre el riesgo que se quedó algún granito de arena, a pesar del hecho que hemos hecho un buen trabajo en depurarlas, pero siempre puede pasar. Entonces, este pasaje es vital para estar después seguros de encontrar lo menos posible arena en el plato. Así que pasamos a colarla. Nuestro caldito es súper filtrado. Aquí hay todo el sabor y nada de arena. Lo guardamos al lado y pasamos a cocinar los espaguetis. Yo por esta receta he elegido unos espaguetis trafilados al bronce. Significa que han seguido un proceso con el bronce que permite detener todas esas arrugas que ves aquí encima de los espaguetis. Estas hacen de manera que sea súper rugoso, para nada liso. Y ahí es donde se queda toda la salsa. Es como un imán que atrae toda la salsa y no te la deja caer en el plato. Es fantástico. Además, esos espaguetis en particular son espaguetis cuadrados, que me gustan mucho porque tienen una superficie más amplia. Entonces, más superficie hay, más arrugas hay y más salsa van a captar. Fantástico, ¿no? Así que pasamos a cocinar los espaguetis, que ya me vino hambre. Para 2 personas yo preparo 200 gramos de espagueti. Y para cocinarlo hago esto: 3 litros de agua con 30 gramos de sal. Ese es el equilibrio perfecto para cocinar la pasta. Para cocinar los espaguetis no es necesario romperlo, simplemente cuando lo pones dentro del agua, el mismo vapor lo va a poner blandos. Y así será más fácil después hacerlo entrar dentro de la misma agua. Ahora, ¿yo qué hago? Si el fabricante me dice que tengo que cocinarlo por 10 minutos, yo lo cocino por 7, porque los restantes 3 minutos lo voy a hacer cocinar dentro de la sartén. Es ahí donde, junto a un poco de agua de cocción de la pasta y el mismo jugo que ha sacado las almejas, van a hacer la magia. Todos esos sabores se van a untar y van a penetrar dentro de la pasta. Y así es como se forma una pasta bien sabrosa y jugosa. Dime una cosa, ¿quién te enseña todo eso? Nadie. Tienes que suscribirte porque este canal fantástico te enseñamos todas las cosas maravillosas para cocinar platos súper tradicionales italianos. Y además, si eres un amante de la pasta italiana, tengo una buena noticia para ti. He realizado un libro con 80 recetas tradicionales italianas. No falta ni una, desde el norte de Italia hasta el sur. Todas las recetas más tradicionales, auténticas, preparadas como la gastronomía italiana manda. Si quieres hacerte llegar una copia en la casa, te dejo el link en descripción. Estoy seguro que te va a encantar. Una vez que nuestra pasta está lista, la sacamos de la olla y la ponemos dentro de la sartén. Junto con un buen cucharón de agua de cocción de la pasta y el caldo de nuestras almejas. Durante este tiempo yo voy removiendo todo el tiempo los espaguetis. De esta manera van a soltar su mismo almidón que se va a mezclar junto con el aceite y con el agua de cocción que ha soltado las almejas. De esta manera se va a crear una emulsión, una crema súper rica y deliciosa. Al último momento le agrego también las almejas. Mezclo bien así que vayan tomando la misma temperatura de los espaguetis. Y ahora sí, podemos servir. Ah, miren qué maravilla cómo están jugositos. Le agregamos encima un poco del mismo jugo de los espagueti y una generosa espolvoreada de perejil. Ah, miren qué maravilla. ¡Wow! Ahora, esta maravilla la acompañamos con un buen vaso de vino blanco seco. Posiblemente el mismo que has utilizado para preparar la receta. Y ahora sí, vamos a probar este encanto. Miren qué maravilla. Miren cómo está súper cremosa. Wow. Los espaguetis todavía tienen su consistencia. Fantástico, no se han cocido demasiado, pero son súper cremosos. ¡Qué maravilla! ¡Salud! Y acompañado por una buena copa de vino blanco, seco, el mismo que has utilizado para cocinar, fantástico. Es proprio el maridaje perfecto. Y bueno chicos, gracias por haberme seguido hasta aquí. Espero que el vídeo les haya gustado y que le haya sido útil. Si tienen alguna pregunta, me pueden escribir un comentario.
le contestaré lo más pronto posible. Nosotros nos vemos aquí el próximo fin de semana. Chao, chao.